modificó a su manera, le puso en sus palabras, diciendo que todo organismo se compone de una o más células. Y es correcto, tiene un visto por eso, tiene un check. También que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Tiene otro check, eso lo dijo el zoólogo, diciendo que los organismos vivos más pequeños son células individuales más pequeñas y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares, porque tomaron un tejido de un animal y lo pusieron en el microscopio. Y la historia del microscopio es esa. Pasa primero por Hooke, que hace un prisma catódico por dos canales conectados, viendo las células o las celdillas de un corcho. Corte A, un poquito más adelante, el Overhook, son unos pocos años nada más, que ya utiliza un prisma en una tubería o en un cilindro. Y él puede observar los animáculos, diciendo que son seres vivientes del agua y de la tierra y del lodo y todo lo demás. Pero tuvieron que pasar, imagínense, de 1675 hasta 1838, casi un siglo, para que se dé el paso a describir la célula como tal, como una función, como la unidad mínima de vida. Y aquí este señor, pocos años después, Virchow describe que todas las células nacen de células preexistentes. Y esto es como un concepto previo, un pasito para atrás que se les da en la clase de biología, porque esto de la teoría celular, hablando en el campo científico, es variable. Una teoría no está más que descrita como una conclusión a un estudio o al método científico. Nosotros no ponemos como ley, como en la física o en la matemática o en la química. Aquí hablamos de teorías y esto puede mutar, puede cambiar. Y enlazamos un poco con el tema de ChatGPT, que es la inteligencia artificial, y también con una rama de la ciencia de la mecatrónica que se llama la nanotecnología. Si nosotros juntamos estos dos factores, la inteligencia artificial que puede crecer y expander su conocimiento de forma exponencial, es decir, que viene en una curva de J y puede alargarse tanto como se pueda, tanto como quiera. La parte de la nanotecnología está yendo a un ritmo semejante y esto ha permitido estudiar cómo a nivel atómico y a nivel molecular se puede cambiar la materia, principalmente para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer y otras que son hereditarias, la trisonomía X, síndrome de Down, todas estas. Esta teoría celular son los tres principios básicos para describir un organismo vivo, muy aparte de los virus. Se aplica para células, para bacterias, hongos, para protozoos, animales, plantas, personas, etcétera. Y esta teoría puede cambiar, puede ser modificada dentro de los próximos 10, 20, 25 años aproximadamente, porque la tecnología de la informática y de la nanotecnología puede modificar esta realidad. Hace no mucho, yo estaba en cuarto semestre, 2016, 2015, más o menos, y ya se incrustó dentro de una célula de una bacteria, de una Escherichia coli, un pedazo de un video, un pedazo de una película. Es fácil insertar este tipo de información por transcripciones de los adenosines. Es un lenguaje que se maneja por cuatro siglas, la adenina, timina, citosina y guanina o uracilo, dependiendo del código genético. Pero en estas son n cantidad de líneas que van descritas para describir a un organismo, en este caso a una bacteria. Son en total 256 codificaciones. Pero en ese mismo código es como cambiarle del inglés al español, traducirle el código de ATPG o ATPU hacia ceros y unos de la computadora, lo que hacen los sistemas informáticos, lo que hacen las inteligencias artificiales, lo que hacen los escritores de programas de computadora. Utilizar esos ceros y unos o comandos prescritos en otro idioma, en Java, en Python, CMS, cualquiera de estos, y lo metieron dentro del código genético. Cambiaron esta partecita o le incrustaron esta película y las células hijas que se le produjeron de esa bacteria ya tuvieron incrustado la película y ustedes podían ver la replicación del ADN en forma de video, en forma de un GIF, de un caballito que iba corriendo, la primera película de la historia. Entonces, se marcan estos hitos que parecen pequeños, parecen minúsculos,
pero llevado un poco quizás de la rama de la ciencia ficción o eh, del estudio de la bioética, de la biotecnología y de los avances informáticos. Estos cambios permiten que el ser humano o que la parte más pequeña, la teoría celular, lo más chiquito, pueda modificarse de aquí en 10, 20 años. Ya no solamente va a estar compuesto un organismo por células, por moléculas biológicas organizadas, sino que va a estar compuesto también por componentes informáticos o nanotecnológicos. Y esto es algo que puede cambiar muchas cosas dentro del panorama, dentro del tablero de juego, no solamente para el ser humano, plantas, animales, bacterias, virus, todo organismo que tenga un código genético y que pueda ser descrito o modificado por una computadora, que la computadora ya no la manejarán los seres humanos, sino una inteligencia artificial, que ahorita está por la tercera o cuarta generación. ChatGPT creció rápido en menos de 6 meses, desde la segunda a tercera versión, fue un salto rápido, pero esta ya viene estudiándose desde la década de los 80. Entonces, hagan cuenta, son 40 años hasta nuestra época actual. Y ya creció así, en una curva de J. Ya todos podemos disponer de estas inteligencias artificiales. Son codificadas algunas, son cerradas por intereses económicos, políticos, etcétera, pero hay otras que están siendo abiertas. Falcon, una inteligencia israelí, muy buena, muy potente. Permite que puedan ustedes codificarla y darle un aprendizaje específico en algo. Y esto va muy relacionado con su carrera y independientemente de las ciencias de la salud. Los que prescriben los tratamientos, una medicina, un método de recuperación, etcétera, etcétera, son los médicos, los terapistas, los que manejan ese estudio clínico como tal. En la rama de la enfermería, ustedes son de enfermería, ¿verdad? O terapia física, enfermería, chévere. Enfermería, lic- Es que ya tengo con los dos cursos. Todavía no les ubico bien quiénes son quiénes. Pero en especial de la rama de la enfermería, el cuidado del paciente ya no va a ser ligado por una persona, ya no va a estar como tal un ente llamado enfermero o enfermera vigilando el tratamiento o vigilando la recuperación. A primera vista, estos campos ocupacionales tan grandes se perderían, más desde mi perspectiva, yo creo que no va a ser así. Si bien hay programas que les va a facilitar bastante el estudio de, de un paciente, de un cuerpo, utilicen estas herramientas, vayan conociéndolas para prescribir, para analizar, para tratar, para cuidar a otra persona o a ustedes mismos. Pueden utilizarla para aprender y enseñarle a la inteligencia artificial sobre un caso específico y pueden encontrar muchas soluciones. Pero lo que nunca puede perder, al menos en la rama de la enfermería, es el contacto y la empatía. Estas dos cosas no las puede suplantar una inteligencia artificial. Estas dos cosas biológicas no la pueden cambiar dentro de los componentes más pequeños, desde la célula de un ser humano hasta lo más grande como el sistema nervioso, el sistema circulatorio, etcétera. Quizás se modifique a nivel biológico, a nivel estructural, pero la parte de la ética, el cuidado, la compatibilidad, la empatía, herramientas de habilidades blandas, de comunicación, de educación hacia un paciente, tienen que tenerlas ustedes muy cerca de la mano, porque la inteligencia artificial va a cambiar un montón de cosas. No hoy, no mañana, quizás dentro de 10, quizás dentro de 5 años cuando ya estén egresando ustedes. Pero esa parte de el contacto humano y saber cómo cuidar hacia otra persona, que es lo que hacen principalmente en su área, es lo que va a cambiar y les mantendrá dentro de un campo laboral. Les podrá ejercer su profesión con cierta facilidad, porque va a haber computadoras, va a haber robots, ya existen, que realizan el trabajo suyo, monitorizan un paciente y prescriben o van dosificando las medicaciones. Pero lo que hace un ser humano, lo que tiene bajo la corteza prefrontal, es la empatía, la relación humana, el contacto con los sentimientos y todo lo demás que va por parte de la ética y la religión y todo ese aspecto, manténgalo siempre, no hoy, no mañana, sino durante todo el proceso que van a tener formativo.
Siempre traten de ponerse en el lugar de la otra persona, ser empáticos y tener esa predisposición de ayuda al prójimo, al que está al lado, al que está próximo. Eso es algo muy importante que quizá no lo reemplace una computadora o una inteligencia artificial. Y ese tema va porque este de aquí, este programa o esta plataforma está súper útil, está muy completa. Quizás desde el celular es un poquito más chévere porque con la computadora estar haciendo clic y manejando las dos partes de los comandos, sí se hace un poco tedioso. Les recomiendo que utilicen desde el celular, así como la aplicación que yo estoy manejando. Y aquí ustedes pueden ocultar los huesos, pueden aislar. Lo que aquí no van a tener es o sí tienen, pero por separado. Este es el manubrio del esternón. Tienen todas las cabezas, tienen las conexiones con las clavículas, acá arriba, acá abajo. Tienen con... ¿Se perdió? Bueno, tienen la herramienta disponible que una chica del paralelo A, sí, del otro paralelo, porque con ellos terminé ayer la clase, me habló de esta herramienta que le dijo la inteligencia artificial. Entonces se me hizo interesante cómo ustedes ya son otra generación distinta a la mía. Yo soy quizás 10 años mayor para ustedes. Ustedes deben de tener 17, 18 años. Y yo no pude utilizar estas inteligencias artificiales. Nosotros, en mi época, hoy no, ya sueno como viejo, utilizábamos libros densos que ustedes si ven, están solamente en blanco y negro. Por aquí tiene algunos resaltados, algunos escritos y post que uno iba tomando de nota, pero hoy día ustedes tienen otras herramientas más potentes. Aprendan a utilizarlas, envuélvanse con la tecnología, es muy útil para todo lo bueno y lo malo que según su ética les dicte. Ya les digo, esta herramienta ya está disponible en su plataforma para que puedan utilizarla. Créanse con su correo institucional, es gratis si es que son estudiantes y les va a servir bastante para que puedan repasar los temas de anatomía, principalmente los sistemas musculoesquelético, circulatorio, para identificar las venas, las arterias donde van a inyectar. Es muy útil y creo que les va a servir bastante. Por eso les compartí dentro del aula virtual para que todos tengan el acceso y no se olviden de utilizarla. Aquí generalmente está todo en inglés y les recomiendo que también aprendan a manejar ese idioma. El 95-99% de la información más reciente, artículos científicos, libros, investigaciones documentales, investigaciones para agua, todas estas están en inglés, en todas las ramas, en todas. Más se publica en inglés que en español. Y les va a servir si es que quieren salir del país, si es que quieren ejercer en otro lado, para que aprendan a comunicarse, al menos desde la rama de la salud. Es súper importante que manejen más de un idioma. Igual si es que alguien sabe quichua, manténgalo. Si es que alguien sabe francés, italiano o chino, también es súper bueno. Está chévere la herramienta. Ya les digo, con la computadora se hace un poco cansado. Estar haciendo clic y también estar regresando. Utilízala en el teléfono. Está súper práctica. Está súper cómoda. Y con eso ya no gastan. ¿Estamos? Eso es de la cara. Ujú. ¿Hasta qué hueso nos quedamos? O no vimos ninguno del rostro. Yo me acuerdo que vimos los huesos del cráneo. Solo terminamos con el etmoides y el esfenoides. Ya, entonces vamos a ver los huesos del cráneo. Traten de tomar nota. Aquí en las diapositivas ustedes van a encontrarse con la descripción más básica, lo más sucinto, pero yo a veces voy explicando un poco más de las crestas, de los bordes, de algunas líneas internas, el borde del canino, los huesos, los agujeros del maxilar. Y aquí ustedes ven que en la imagen plana no está tan chévere estar viendo todas esas cosas. Entonces, les voy a compartir otra vez desde el teléfono. Igual, por favor, si es que se me va la señal o algo, porque me pasó el otro día. Creo que era con ustedes. Yo estaba, dale, hablando. Y luego me dijeron que eh, se dejó de escuchar, se desconectó. Me avisan, me mandan un mensaje al WhatsApp.
Los conos del cráneo. Ok, nosotros para describir a los huesos del cráneo ya los estudiamos por separado, puesto que estos van a dar cabida y protección al encéfalo, más en los huesos de la parte anterior del cráneo, los huesos del rostro. Ustedes se van a topar en tres divisiones, bueno, en dos nada más. Las que vienen por el maxilar superior, los huesos internos, que se los estudia de la mano, y el maxilar inferior. El maxilar inferior es el único que es móvil de estos huesos de la parte encefálica. Nosotros para indicar la parte de la mandíbula superior tenemos que estudiar 13 huesos en total, ya que en este se va a estar ubicado el maxilar superior, el lagrimal, el palatino, que son huesos que en su mayoría vienen como forma par, es decir, los 6 pares del maxilar superior, eh, el unguis, el palatino, el cornete, los huesos nasales y el único hueso impar que es el búmer. En cambio, en la mandíbula inferior, soldada, van a encontrar a este hueso, el maxilar inferior o mandíbula. Empecemos por el maxilar. Originalmente, este está conformado por dos huesos que se localizan por debajo de las fosas orbitarias. Ustedes observan aquí que este hueso tiene una cara externa que es muy irregular. Tiene un borde inferior o un borde alveolar donde se insertan las raíces de los dientes, que va a dar cabida precisamente a estas figuras. Tiene una eminencia canina por sobre la raíz del canino, que es esta línea eh, que surge desde este diente, que sobresale. Esta se ubica hacia atrás y hacia arriba una fosa por la cual van a atravesarse los apófisis piramidales, la parte superior, que va a formar parte del piso de la órbita, esta cavidad interna que ustedes pueden observar aquí. Y esta también tiene una apófisis ascendente que forma parte de los huesos nasales. Se va a conectar precisamente a cada lado con uno de los huesos nasales. Se me desconectó. Ok, ¿ya volvieron o ya volví? Creo que se desconectó, ¿verdad? Ya, chévere. Estaba diciéndoles, esta apófisis ascendente va a formar parte de las fosas nasales y la espina malar, que viene en forma de gancho, es la parte posterior de la mandíbula. Si nosotros ocultamos de aquí el cigomático, este gancho de aquí permite que se unan los músculos faciales que van ligados desde el occipital y el frontal para dar la firmeza y la rigidez, además de que están cubiertos por este hueso que es el cigomático. Eso es en cuanto a la parte externa. Nosotros, si es que le desvanecemos una de estas para ver la parte interna del cráneo, desvanecemos esto, desvanecemos esto. Otra vez se fue Listen, creo. Creo que estaba con el micrófono apagado, lo siento. Ya, les iba mencionando. Por la cara interna del maxilar, nosotros vamos a encontrar una apófisis palatina, la cual es una lámina ósea, laminar plana, la que da lugar hacia el paladar y generalmente el hueso interno es un hueso hueco, donde la cavidad
se denomina como seno maxilar o el antro del ligmor, donde que se comunica con la cavidad nasal, conjuntamente con los huesos propios de la nariz y estas fosas que ustedes observan aquí, estas fosas internas del seno maxilar. Los huesos del palatino, por otro lado, vienen por detrás de este hueso del maxilar. Cútate, y tienen forma de una L. Cada uno viene ubicado tanto para la izquierda como para la derecha y se unen por la mitad con una articulación. Estos huesos palatinos tienen dos láminas vertical y una horizontal, donde que en la lámina horizontal los palatinos se unen con un ángulo recto, es decir, que se van a formar a 90 grados para fusionarse aquí. La lámina horizontal sirve para la separación de la cavidad nasal y la cavidad bucal. La cara inferior de la lámina horizontal, ustedes observan, tiene una porción posterior que se va a ubicar precisamente para el paladar y la cara anterior va a formar parte, en cambio, de la base de las fosas nasales. Este hueso palatino, por su estructura y por la forma de la vertical que tiene, presenta tres apófisis. La apófisis orbitaria, que les oculto este aquí del frontal. La apófisis orbitaria, donde va a dar cabida hacia las cavidades orbitales, en este ganchito de aquí, en la parte superior. La apófisis esfenoidal, que forma parte de la pared superior de las fosas nasales, y la apófisis piramidal, que es la parte más externa, y en forma de una pirámide invertida. Esta apófisis piramidal encaja entre las alas de la apófisis pterigoides del esfenoides, como trabalenguas, pero es con el hueso con el que se une detrás, con el esfenoides y con el etmoides. Para nosotros también describir estos huesos, tenemos que señalar hacia los huesos nasales. Como de regreso. Ahí está de favor. Los huesos nasales son dos. También se los conoce como los huesos propios de la nariz. No se escucha, dice. Creo que se me desconectó otra vez, ¿verdad? Sí. Estoy teniendo problemas de conexión desde el otro día y ya llamé a que me den servicio técnico, pero nada hasta ahora. Bueno, si es que se vuelve a desconectar, mándenme un mensaje porque yo no les estoy viendo, sino solamente desde el celular para que no se pierda la parte de la llamada de Zoom. Entonces les iba explicando que estos huesos de los palatinos se unen en la parte anterior con los dos huesos propios de la nariz o los huesos nasales. Estos huesos nasales se los conoce a cada uno por ser huesos aplanados en forma cuadrilátera. Entre la apófisis ascendente del maxilar y el hueso frontal van a estar ubicados cada uno y separados por una articulación. Estos presentan un borde superior que tiene una articulación conjunto con el frontal. Voy girando. Aquí. Este borde superior se une con el frontal, mientras que el borde inferior se une con los cartílagos de la nariz. En el borde externo se va a articular con el maxilar superior y en el borde interno se articula conjunto con el otro hueso nasal. Por acá y se puede ver un poco mejor. De igual forma, tras estos huesos se van a ubicar aquí los dos lagrimales hacia cada lado de las fosas nasales
y por delante del esfenoides. Estos lagrimales, o también llamados unguis, No se le escucha. ¿Será que le mandamos un mensaje? Porque él sigue explicando, creo. Gracias, María José. No creo que se escuchó esta última parte. Bueno, les iba diciendo que la parte del lacrimal tiene dos caras, una externa y una interna. En la cara externa va a estar dividido por la cresta lacrimal posterior, en la parte de acá atrás, con todo esto. Y en la cara interna va a estar cubierta por la mucosa de las fosas nasales. Debajo de este hueso se van a encontrar los cornetes propios de la nariz, los cornetes nasales, que a manera de conchas principalmente se los identifica porque son láminas óseas semienrolladas. Ustedes pueden observar que estos huesos tienen una cavidad interna, cada uno en forma de una V invertida. En los cornetes inferiores sobresale la apófisis lacrimal, que en conjunto con la parte posterior del conducto lacrimonasal va a permitir el paso de vasos, venas y arterias, así también de los nervios nasales. La apófisis maxilar o la lámina ósea que se articula con el palatino, la parte externa de aquí, y la apófisis etmoidal que se articula con el etmoides, con este hueso de acá, este cartacito. Etmoides. El hueso que se encuentra en medio de estos, de los lacrimales y de los cornetes, se le conoce como el búmer, el bómer. Este es un hueso como una lámina ósea alargada y plana. Oculto esto de aquí. Aquí está. Este tiene la forma de una reja de arado y principalmente se ubica de forma vertical en la parte posterior e inferior de las fosas nasales. Es perpendicular al etmoides y el cartílago del tabique. Listen, ya no se visualiza la pantalla. Sí, ya se me cerró acá. Espérame un cachito que se recupere un poco. Está muy abierto. WhatsApp. Spotify.
Sigan ahí todavía. Sí, listen. Sí, listen. Mil disculpas por la conexión. Creo que hoy día sí me he jugado todo el día esas interferencias. Eh, Retomemos. ¿El boomer ya les expliqué o no escucharon esa parte? No, listen, lo escuchamos. El boomer es un hueso que viene por la parte inferior y posterior de las fosas nasales. Es una lámina ósea que va a estar articulada con el esfenoides y esta lámina tiene un cuerpo en forma de una herradura. En la cara externa se va a tener la sínfisis mentoniana, que es una eminencia, vestigio de la unión de los dos maxilares inferiores. Así también la línea oblicuo externa que se encuentra hacia los dos lados permite que éstas se diferencien. En la parte más interna de este hueso se va a encontrar la cavidad para el agujero mentoniano, que da paso a los nervios y los vasos sanguíneos. Y en la cara interna de este hueso se va a articular con el esfenoides, permitiendo la eminencia de la apófisis geni, que son dos superiores y dos inferiores, donde se insertan los músculos genigloso y el genioideo, que dan la movilidad y sujeción a los gestos faciales. En la parte del maxilar inferior, ustedes se van a encontrar con que además de ser el hueso más grande de la cara, es uno muy resistente, que tiene forma de herradura, tiene los agujeros mandibulares por donde pasan los nervios, los vasos, venas y arterias, y también tiene hacia los lados dos ramas que son del maxilar inferior, de forma rectangular, dirigidas hacia arriba, y cada una tiene dos eminencias. El cóndilo que se encuentra en la parte posterior, detrás de los ligamentos laterales, y la cápsula articular, donde se va a unir con el hueso temporal, y en cada una de estas ramas ustedes van a tener una apófisis coronoides que viene hacia adelante. De estas apófisis sale una escotadura simoidea que viene incrustada por debajo del maxilar superior. El cóndilo se articula con la cavidad de la apófisis coronoides, donde se va a insertar el músculo temporal. La parte de acá son correspondientes hacia la musculatura que viene desde la parte del temporal, del occipital y de los parietales. Este movimiento o este gesto, si ustedes observan en la parte interna del músculo, viene ligado directamente hacia la parte superior anterior de estas astas o de las láminas verticales del maxilar. Y este músculo viene ligado desde la parte del frontal, los parietales y los temporales. Así también estos músculos le permiten hacer los gestos de protracción de la mandíbula, es decir, llevar la parte de la inserción de la cabeza anterior de las astas hacia adelante, manteniéndole la fijación. Ok. La fijación en cada una de estas dos astas, conjuntamente con el temporal. La depresión de la mandíbula, por otro lado, en cambio, viene dado por las inserciones musculares, tanto del esfenoides como las del temporal. Y esta de aquí, particularmente, viene ligada por el hueso que se encuentra aquí abajo, llamado hioides. Este hueso hioides le permite no solamente la apertura de la boca, sino que también va a estar ligado a la musculatura
de la lengua. Esto de protracción, la depresión de la mandíbula y la retracción de la mandíbula. Estos tres gestos vienen ligados en estas astas o en las paredes de la cavernosidad lateral de las mandíbulas. Estas ramas del maxilar son las que son más fuertes y las únicas móviles del rostro, de los huesos del rostro, y además van a permitir que se den este tipo de movimientos. Y finalmente, aquí en la parte inferior, ustedes se encuentran con el ilioides. Este hueso, igual en forma de una herradura, viene ubicado en el cuello entre el maxilar inferior y la laringe, que conjuntamente con otros huesos se une por dos ligamentos, que son el ligamento estiloideo y el ligamento que viene hacia el maxilar, que es el estilo mandibular. El cuerpo de este hueso es en la parte media, es una lámina cuadrilátera alargada y aplanada, de la cual se desprenden dos alas mayores y dos astas menores, donde se van a insertar los músculos linguales. En el asta menor también se va a insertar el ligamento que los va a mantener unidos con los huesos temporales. Aparte de aquí, estos cachitos que le salen por aquí arriba. Estas dos astas le permiten conectarse con el temporal y los otros con la mandíbula. Y en conjunto todos estos, si ustedes observan, además de formar los huesos del cráneo, una bóveda para el encéfalo, aquí en los rostros maxilofaciales, ustedes se van a encontrar que cada uno de estos, que la predisposición que poseen, le dan cabida principalmente hacia las pequeñas cavidades óseas de las órbitas y de las fosas nasales, además de que la fosa bucal es la única móvil y la cual va a depender no solamente del maxilar inferior, sino también de las conexiones musculares con los músculos del parental, del temporal, y la irrigación de estos vasos, de las venas y las arterias tienen inervaciones gracias a los agujeros que se encuentran propiamente descritos en cada uno de estos huesos. Por aquí le salen los nervios del tercer molar, por ejemplo, o los nervios raíces para las dentaduras. Cuando les muele la muela del juicio, es porque uno de los dientes, generalmente en la parte posterior, empieza a presionar uno de estos nervios. Igual aquí los lacrimales, las conexiones hacia las fosas nasales. Es muy compleja la anatomía o la arquitectura de estos huesos por la inervación que tienen. Si ustedes ven, cubre todo, desde la parte interna hacia afuera. Si aquí les ocultamos estos, parten desde el encéfalo directamente, desde el cerebro, y van a atravesar por el esfenoides y el etmoides hacia cada una de las cavidades. Démosle este. Miren, aquí se enervan esos nervios. Y cada uno cumple una función específica para los órganos de los sentidos. Eso en cuanto a los huesos de la cavidad craneal. Seguido de eso, nosotros tenemos que ver la columna vertebral. Para estudiar la columna vertebral, nosotros vamos a dividirlos en porciones desde la columna superior, que son las cervicales, las torácicas y las lumbares, además del hueso sacro y las coxígeas que vienen en la parte inferior, a manera de soldaduras entre ellas. Si ustedes lo observan de lado, la columna vertebral tiene deformaciones o tiene curvas. Las curvas que van descritas en la anatomía de la columna vertebral tienen nombres característicos dados por la disposición de las vértebras. La primera que ustedes observan en el primer tramo, hasta este punto, hasta la vértebra número 7,
son las vértebras cervicales. Seguido de eso vienen las vértebras dorsales o torácicas, que estas en cambio vienen hacia la parte, tiene una curvatura hacia adelante desde la 12, desde la torácica número 2 hasta la torácica número 12. Y más abajito de estas tienen en cambio la curvatura lumbar, que es cóncava hacia atrás, desde la torácica número 12 hasta las articulaciones de las lumbosacras. Esto si lo miramos de lado, desde este perfil, pero también si nosotros vemos desde la parte posterior, las vértebras no son todas rectas. Generalmente se tiene unas vértebras prominentes en el caso de las personas diestras, que tienen las columnas cervicales y las torácicas con una ligera desviación hacia la izquierda, si es que son diestros, y si es que son zurdos, hacia la derecha, al igual que las de la columna lumbar. Van a tener una ligera escoliosis, perdón, que es un desviamiento típico o característico de la columna, que si es que se exagera demasiado puede causar una enfermedad que se llama escoliosis y quedan con la columna con una torcedura principalmente aquí y aquí, que tienen una forma de S, más o menos. Tal y como están vistos de forma lateral, quedan aquí en la parte posterior. Para nosotros describir las curvaturas desde la base del cráneo del coxis y la distribución de las vértebras, tenemos que identificar los movimientos que le facilitan, principalmente los de flexión de columna por parte de las vértebras lumbares y las torácicas, la extensión de la columna hacia atrás y también la extensión de la cabeza, la flexión lateral hacia cada lado, la rotación de la columna hacia uno de los lados, hacia el izquierdo o hacia el derecho, y la flexión lateral. Estas flexiones o estas movilidades le permiten a que estas vértebras sean los únicos huesos móviles del esqueleto axial. Y estas curvaturas que ustedes observan le permiten de que tenga una fuerza, un equilibrio y también la bipedia, es decir, que se mantenga erguida la columna vertebral y facilitan el traslado o caminar. Es la diferencia que tenemos con los primates. Estas curvaturas permitieron a la evolución humana de que en la curvatura lumbar y la curvatura sacra se diferencien las longitudes de las extremidades inferiores y pueda el hombre caminar de pie. En total, nosotros tenemos 33 vértebras, las cuales tienen un anillo irregular. A ver si es que por aquí había una vértebra para indicarles. No. Una vértebra, necesito una vértebra. Sistema. Chale, no había. Aquí mismo. Vamos a separar el cráneo de nuestro muñequito. Quitamos todo esto. Quitamos todo esto. Aquí. La primera vértebra, llamada atlas, es la que viene directamente relacionado con el agujero vertebral, por donde va a pasar
el conducto de la médula ósea. Y bueno, esta diferencia de todas las demás presenta unas características particulares. Esta se articula con los cóndilos del occipital, proporcionando un apoyo y también una flexibilidad hacia la cabeza para los movimientos de flexión y de extensión del cuello. Este carece de un cuerpo vertebral. Si ustedes observan las siguientes vértebras, tenemos esto, tres, ligamentos. La segunda vértebra es el axis, la que une el cuello con la cabeza. Tenemos y aquí. Pinares. Sí, está transverso, ya. Ustedes pueden ver ahí más fácil la forma que tiene una vértebra. Parece una carita sonriente, cosita, pero esta cosita es muy importante. Las vértebras tienen un cuerpo cilíndrico que ocupa toda la parte anterior y tiene dos caras horizontales y dos caras eh, que van a dar forma hacia los pedículos. Dentro de este cuerpo ustedes se encuentran con el orificio o con una circunferencia. Los pedículos, en cambio, son los puentes óseos que se encuentran hacia los lados que atraviesan la apófisis transversa y articular por la parte inferior. Estos pedículos vienen seguidos de dos láminas que están aquí en cada costado. Tenemos esto aquí. Estas láminas que entre los pedículos y las apófisis de las espinosas van a limitar el agujero vertebral, el diámetro que posee cada una de estas. La apófisis espinosa es la prominencia que ustedes observan que sobresale hacia la parte externa. Es aplanada de forma transversal y se ubica en la unión de dos láminas. Tenemos este ligamento. La apófisis, en cambio, transversa, esta parte de aquí, se ubica a ambos lados sobre el arco neural y detrás de los pedículos. La apófisis articular, en cambio, por la parte inferior, es móvil y lisa, ya que va a articularse con las vértebras de arriba y de abajo, según el orden en el que se encuentren. Y todas las vértebras tienen un agujero vertebral, por donde va a estar rodeado principalmente por el cuerpo hacia adelante, los pedículos hacia afuera y las láminas por detrás. Dentro del disco intervertebral, ustedes van a encontrarse con un tejido cartilaginoso. Este tejido de aquí, que entre las vértebras va a permitir la articulación de los cuerpos vertebrales y lo que le facilita la movilidad de cada una de ellas. Una movilidad limitada, puede decirse, ya que las primeras, el atlas o la primera cervical, carece de un cuerpo vertebral. Regresemos a cómo estaba originalmente esto. Ahí. Acá. Nosotros ocultamos de aquí el occipital, es más fácil visualizar esa parte. Esto. Aquí. La primera vértebra, el atlas, carece de un cuerpo vertebral y el arco interior presenta un tubérculo y una carilla articular que ustedes pueden observar el diámetro de este agujero es mayor que en todas las demás vértebras, precisamente por lo que va a atravesar el agujero del occipital. Mientras que la segunda vértebra, cortemos estos ligamentos, cortamos esto.
La segunda vértebra, llamada axis, presenta una apófisis odontoides que permite el giro de la cabeza hacia los dos lados. Esta de aquí, la que viene en el cuello, principalmente va a permitirse en cada uno de los costados que las apófisis se vayan distribuyendo de forma odontea. Y las apófisis espinosas, estas de acá abajo, ustedes se darán cuenta que es más prominente que las demás. Y el agujero vertebral es casi triangular en este caso, con un menor diámetro que la del atlas, pero también es mayor a las siguientes vértebras. Las la de la sexta vértebra vertical también tiene una característica muy particular que es un pronunciamiento. La cervical número 6 tiene un pronunciamiento del tubérculo muy anunciado, lo que le facilita, si ustedes observan o también pueden toparse, que sea más visible en la parte posterior e inferior del cuello. Las vértebras que se encuentran de la segunda a la sexta se las caracteriza o se las denomina también como las vértebras cervicales tipo, ya que el cuerpo de estas son más pequeñas que las torácicas y el agujero vertebral es más grande que las siguientes. Cada apófisis transversa delimita con el agujero respectivo de la vértebra que se ubica antes de ellas. Y la séptima vértebra cervical tiene esta prominencia de la apófisis espinosa. Ustedes lo pueden observar aquí que sobresale de todas las demás para dar cabida a los nervios que van a acompañar según el tamaño hacia la parte posterior de la nuca. Las que le continúan a esta y que da cabida son, según el tamaño, las vértebras dorsales. Estas también se las llama torácicas y van desde la segunda dorsal hasta la décima a ubicarse en las costillas o los cartílagos de estos huesos. El cuerpo de estas, ustedes observarán que es más grueso en la parte media que en las cervicales y es más resistente que las anteriores, pero el agujero vertebral es menor y también ya es de forma circular. A cada lado del cuerpo se va a presentar una carilla costal superior y una carilla costal inferior, donde que se van a articular estos cuerpos o las costillas a cada lado. Son cada uno de estos costados. La apófisis espinosa ustedes verán que es voluminosa, ocupa un gran tamaño y se van a insertar aquí principalmente los músculos erectores espinales, además de los dorsales, del trapecio y otros más. Pero la apófisis de esta es puntiaguda y se dirige hacia abajo. Ustedes miren que tiene esa prominencia hacia la parte inferior. Las apófisis transversas, por otro lado, en cambio, también son más grandes que las cervicales y son más gruesas. Van a presentar una carilla costal para articularse con las tuberosidades de las costillas. En cuanto a las que siguen, las de la columna lumbar, esto tengo que indicarles, la vértebra torácica número 12 también tiene una característica particular que viene orientada hacia afuera y hacia atrás la apófisis transversa y va a sobresalir por arriba y por abajo de esta apófisis, la apófisis articular, para dar cabida hacia hacia las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares tienen un agujero vertebral semejante a las cervicales, ya que es triangular. La apófisis transversa de estas es larga y es puntiaguda. Casi todo aquí.
Las lumbares también se caracterizan porque el cuerpo es más voluminoso y resistente que las demás vértebras. Y la apófisis espinosa es gruesa, casi rectangular y de forma horizontal. Esta apófisis le permite de que tengan el arco lumbar dirigido hacia adelante, de forma convexa. Y la flexión de estas llega máximo hasta 65 grados. No traten de llegar más porque les va a dar una lumbalgia. Recomendaciones del fisioterapeuta. Les digo porque pasa muy seguido en las actividades físicas. Las vértebras sacras, si bien no están separadas, vienen unidas todas a manera de soldadura. Estas vértebras en realidad son 5 que se fusionan para formar este hueso llamado sacro. El hueso sacro tiene 8 orificios pelvianos por donde van a pasar los nervios y vasos sanguíneos, además de presentar en la cara anterior 4 líneas transversales o las líneas de fusión de las vértebras, donde que ustedes pueden ver, si es que les pongo de ladito, cómo aquí se tiene ese vestigio de las vértebras como una fusión, como una soldadura interna, mientras que en la cara posterior se va a presentar la zona del canal sacro y la cresta sacra. En esta zona se albergan los huesos, los órganos pélvicos y también en la cresta sacra, la zona lateral tiene una cara articular para unirse con el hueso ilíaco. El hueso ilíaco de las caderas, principalmente para formar la cavidad glomerular con la cabeza del fémur. Y por debajo de este hueso se encuentra el coxis. Las vértebras coxígeas son variantes de 4 a 5 vértebras para formarlos de forma triangular, invertido hacia abajo. Este tiene 2 astas menores que se dirigen hacia arriba y 2 que se dirigen lateralmente y se las conoce como astas mayores o los cuernos laterales del coxis. Estas astas vienen aquí fusionadas conjuntamente con la parte inferior del sacro. Y dependiendo del género, si es que es masculino o femenino, esta prominencia, tanto del sacro y del coxis, puede variar. Principalmente es más sobresaliente en el caso del género femenino y en el masculino es más recto, más perpendicular, viene hacia adentro. Por eso es que la forma de la cavidad permite que dentro del útero, permite la cavidad del útero y que se pueda ubicar correctamente debajo de este hueso. Eso en cuanto a la columna vertebral. No son difíciles, más que si se tuviese separado una por una. Ahí se van a estudiar nervios y ligamentos, además de la musculatura. Por ejemplo, los de rotación de la columna vertebral, tienen aquí los erectores espinales. Si es que es una flexión o extensión de la cadera clavicular, van a tener también eh, los dorsales, el redondo, el trapecio, pero eso ya veremos más adelante. Aquí. Y ya casi terminamos con el esqueleto axial, por fin. La cavidad torácica va a estar descrita principalmente por un hueso eh, que va a servir de fusión o de unión entre las costillas, que se lo llama como esternón. Este esternón consta de 3 partes. La primera, que se la conoce como manubrio, a manera de una empuñadura o de un mango, tiene una forma triangular, donde que la cara interna se inserta con las membranas que envuelven los órganos del tórax, los pulmones, el corazón, y la cara externa es lisa y se encuentra inmediatamente debajo de la piel. Ustedes pueden palparlo directamente. El borde superior de esta escotadura se la denomina como supraesternal y es donde se van a insertar los huesos o las láminas de las clavículas. Mientras que en los bordes laterales izquierdo y derecho van a compartir ese espacio y el primer par de costillas. Costilla 1 y la costilla 2. Las costillas son 12 pares en total. Se las denomina
la parte interna de aquí es el cuerpo del esternón y en la parte inferior tienen la apófisis sifoides, que es solamente una punta cartilaginosa que sirve para terminar la unión de las costillas o de los cartílagos. Las costillas son 12 pares alargados en forma de arcos aplanados y se los clasifica en tres categorías. Las 7 primeras son costillas verdaderas, las cuales van a estar dispuestas desde las primeras torácicas y estas observen que el diámetro, si bien son planas, van a aumentar de tamaño desde la primera hasta la tercera y las 3 siguientes pares después de la séptima se las conocen como costillas falsas, ya que estas no llegan al esternón, sino que se unen mediante cartílagos al inmediato superior, a esta parte de aquí. Y bajo estas se encuentran 2 pares de costillas que se las denomina como costillas flotantes. Las costillas generalmente aumentan de longitud desde la primera hasta la séptima y luego van disminuyendo gradualmente hasta la número 12, hasta la última costilla falsa. Las costillas tienen un cartílago que se los denomina como cartílagos costales, que van a estar insertados con los ligamentos intercostales irrigados del esternón y generalmente el cuerpo exterior de cada una de las costillas tiene una cabeza, una tuberosidad y un cuello. La cabeza presenta una carilla articular superior y una carilla articular inferior, para que se vengan a unir aquí con estos cartílagos. El cuello entre la cabeza y la tuberosidad sirve para la inserción de los ligamentos y el extremo anterior presenta un cartílago para unirse con el esternón. Y estos forman la parte del tórax. Y con eso ya tenemos la parte del tórax. Chévere. Les dejo de compartir pantalla. ¿Qué tal les parece? ¿Fácil o difícil la parte del tórax y de la columna vertebral o los huesos del rostro? Asustados les veo. No. Algunos tienen nombres complejos. Las cavidades, las caras externas, los bordes, las láminas. Y sirven, bueno, dentro de su rama de estudio, sí los tienen que conocer más por el término de irrigaciones sanguíneas y las cavidades nerviosas. En el caso de mi área de la higiene industrial, lo analizamos precisamente para los impactos o para los choques, caídas y cualquier lesión física que se pueda tener por movilidad, cuando se levantan pesos desde el suelo, cuando se tienen posiciones inadecuadas en el transporte, vibraciones, todas esas cosas. Inclusive a mí me pasó. Ayer me golpeé aquí con la cajuela de un carro y tengo un chichón. Pero hay que conocer esas partes y por eso ustedes tienen aquí esta tarea. Van a tener que completar, yo creo que les dije, dentro del worksheet está sencillo. Son 3 hojitas que lo van a hacer, creo que está de forma para el día lunes. También esas partes que vimos en la aplicación están en las diapositivas también. Sí, no, creo. Déjenme ver. Bueno, está la descripción de los huesos, que son las láminas, los pedínculos, las apófisis. Y aquí les puse imágenes donde que ustedes van a identificar ahí, cada una sí tiene sus puntitos y cómo se puede ver desde la vista frontal, desde la vista plana y desde un corte sagital.
las vértebras lumbares, las coxigias, los huesos del esternón y ahora sí, el esqueleto apendicular. Demos la introducción de esto ya porque todavía no he almorzado. ¿Ustedes sí almorzaron? Y acá se me termina el agua. Solamente descripciones rápidas del esqueleto apendicular. Si ustedes observan todas las anteriores, sirven principalmente para dar cabida hacia las cavernosidades o hacia los huecos o las bóvedas de protección. Pero aquí en el caso de los huesos del esqueleto apendicular, nosotros vamos a tener la disposición de las movilidades, principalmente porque son muy semejantes, tanto del miembro superior como del miembro inferior. En la parte del miembro superior vamos a tener el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Partiendo desde la parte superior, también se la denomina como la cintura escapular, porque va a estar formado por estos dos huesos, la escápula y la clavícula. Mientras que en la parte siguiente, o la conexión que tienen estos, van a ser el brazo, donde se encuentra un solo hueso, el más largo del miembro superior, que se llama húmero. Después de este, vamos a tener dos. En la parte interna, el cúbito, eh, perdón, el radio, y en la parte externa, el cúbito. Y en la mano, donde se van a encontrar 32 huesos, formado por el carpo, que son los huesos de la muñeca, los metacarpos, los que vienen en la palma de la mano, y las falanges, que son tres en los cuatro dedos, desde el índice hasta el cuarto dedo, hasta el meñique. Y el último, que es del pulgar, que solamente tiene dos falanges, una distal y una proximal. Esta misma anatomía del tren superior se comparte o es muy semejante con la del miembro inferior, donde que aquí vamos a tener 31 huesos en la cadera, los huesos coxales que tienen una fisura o una unión en la parte anterior, anteroposterior de los huesos coxales, el muslo que va a estar formado por el fémur, el hueso más largo de todo el sistema óseo. Luego la pierna, formada por la tibia, la peroné y delante de los ligamentos posteriores e inferiores va a estar la rótula, que es un hueso flotante. Y en el pie vamos a encontrarnos con el metatarso que forma el talón y las falanges. Si ustedes observan, estos dos son muy parecidos y van a compartir ciertas características de articulación principalmente, pero cada uno va a tener su propia musculatura y sus propios ligamentos que van a permitirle distintos movimientos. En total, estos dos miembros pueden realizar los mismos gestos de extensión hacia adelante, de flexión hacia atrás, aducción hacia la línea sagital y abducción hacia fuera de la línea sagital. Los mismos gestos que se pueden hacer en el tren superior se pueden hacer en el tren inferior por sus características articulares. Si bien en el caso de la escápula es un hueso sobrepuesto en la parte delantera de las costillas, aquí se ve un poco mejor. Este hueso le permite dar la cavidad a la articulación acromial, donde va a estar la cabeza del húmero y le permite distintos ángulos saludables de movimiento, ya que la disposición de las fibras va muy relacionada con la cantidad de músculos insertados, no solamente el deltoides, sino también el supra y el infraespinoso, el músculo redondo, los trapecios, el trapecio mayor, el redondo mayor, el redondo menor. Se van a ir clasificando según estas cavidades y a la vez según la disposición de cada uno de los huesos, ya que en el caso del miembro superior, nosotros no contamos con una rótula o con un hueso flotante, sino que por la propia forma que tiene el húmero, permite que el radio y el cúbito se fusionen en la ulna, que es una fisura propiciada por el cóndilo del húmero, que son estas partes inferiores de aquí, la parte interna y en la parte externa de este hueso. Lo mismo pasa con el fémur, que tiene la cavidad glomerular, que es la articulación más fuerte de todo el cuerpo, ya que va a estar fusionado el coxis, los huesos de la cadera, la cabeza del fémur y la cantidad de
arterias, de ligamentos, tendones, sobrepasa las que son de de la escápula o de la cintura escapular en el acromión y le permiten tener distintos tipos de cargas y de palancas de eficiencia. Eso es un poquito más relacionado con la biomecánica que se estudia en terapia física, pero le sirve para conocimiento general. Esto es tórax, esqueleto pendicular, y de aquí nos quedaría estudiar ya pocos huesos ya. En estos ya son menos. La clavícula, las escápulas son fáciles, húmero, cúbito, radio. La forma fácil de señalar el cúbito y el radio es por la posición del pulgar, los huesos de la mano, los metacarpos, que son dos filas yuxtapuestas y superpuestas, la fila superior y la fila inferior, la una que tiene 6 caras, el escafoide, semilunar, piramidal y el pisiforme, y en la línea inferior, el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Luego los metacarpos, que vienen en la palma de la mano, son 5 para los 5 dedos, las falanges, proximal, media y distal, o falange, falangina y falangeta, son, son fáciles de aprenderse. Este ya es más interactivo porque en este ya se ven rangos de movimiento, se ven distintos tipos de movimiento articular, manejo de palancas, puntos de apoyo, puntos de fuerza, eso. Pero eso ya lo vemos en la próxima. Creo que ya con la parte que terminamos hoy día del esqueleto axial pueden ir en paz. ¿Preguntas hasta la parte anterior? Tienen bastante que estudiar. Anthony. Dice, buenas tardes. Mi pregunta era que yo he escuchado de cornetes inferiores, medios y superiores. Ya, Yo solo escuché cornetes inferiores. hay dos, los cornetes nasales inferiores y los huesos propios de la nariz. El que va a separarlos internamente o los intermedios que quizás le menciona son los cartílagos del septum, que no es un hueso, no está osificado ni cartilaginosamente, sino que es un cartílago, es móvil. Ustedes pueden hacer esto, es esto, es este cartílago que viene aquí, es como los que vienen acá en la parte del oído externo. No son huesos rígidos, son huesos móviles o vestigios de huesos móviles. No son como tal una cavidad. Eso. Ay, los huesos del oído no les dije, no. Son tres, martillo, yunque y estribo. Están en la cavidad interna de los parietales. En el mismo orden, martillo, yunque son los más grandes y el estribo es el que los une a los dos. Les he puesto. Déjenme les busco una imagen. Martillo y estribo. Son los huesos más chiquitos del cráneo y son también móviles o semimóviles. Primero se van a topar con el martillo, que se encuentra en la cavidad interna del oído, ya en la fosa o en el peñasco de los temporales, el yunque y el estribo, el cual va a recibir dentro del piso auricular las vibraciones para remitirlas al yunque y al estribo. El movimiento viene así. Entra la vibración por el martillo, golpea el yunque, llega al estribo y este retorna desde el estribo al yunque y al martillo. Y en la lámina inferior, por los tejidos conectivos del, del temporal con el, ¿cómo se llama este? El temporal con el sifoides, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue el nombre del nervio. Pero van a encontrarse en esta parte inferior, con una lámina delgada y unas bolsitas, llámenle así, de un material gelatinoso que va a responder al movimiento. Y estas bolsitas que vienen aquí internas van conectadas con el nervio y estas le permiten tener el equilibrio al, al sistema, a todo el cuerpo. Estas bolsitas de aquí, no sé si les ha pasado cuando se levantan de una y les da un vértigo, como que se marearon. Si les ha pasado que se levantan y como que se les movió el piso. Ya, es por eso, por el movimiento brusco, las bases que se encuentran ahí en ese cartílago, estas bolsitas se tienden
no encuentran su ubicación o su posición rápidamente y les da ese vértigo. Lo mismo si es que tienen miedo a las alturas o si es que van caminando por un lugar muy delgado, por una línea delgada, también se tiende a tener ese tipo de vértigo, ya que van conectados directamente con los nervios eh, oftalmológicos y con los del cigomático, con los mandibulares. O sea, se conecta con todo. Ese nervio de ahí es muy importante. Por eso cuiden mucho su salud auditiva. Me olvidé estos tres huesos, ¿cierto? Pero bueno, no creo que dentro de los sentidos, ahí podemos tomarles un poquito de tiempo para explicar eso. ¿Alguna otra pregunta? Desde clara la tarea. Sí, chévere. Dice, Sí, yo preguntar, del primer trabajo que hicimos en la semana uno, donde está trabajo individual, subimos ahí, o sea, en esa como tiquetito rosado. sí. Donde dice tarea, ahí le ponen ese de la primera semana. Y, y del deber que nos deja ahí en la página de lo que toca llenar, ¿hasta cuándo es? Hasta la próxima semana, hasta el 29. Bueno, hasta el día antes de clases. No dejen todo para el último. Hagan el fin de semana. Listen, una pregunta. La primera tarea que tenemos que subir, ¿hasta cuándo se puede subir? Hoy día. Esa la Hasta hoy. suben. Sí, esa le toman. Yo creo que tienen todos hecho. Déjenme ver. Enfermería del B. Resultados del grupo. Se han hecho algunos. Le toman captura de pantalla y le suben. Sí, ya está hecho de la mayoría. Listen, Ujú. yo esa tarea no tengo hecha porque usted dijo que como hicimos en clases, los que quieran hagan y los que no, no sé si me puede habilitar. Ya está habilitado para todos. Sí está aquí dentro del curso. Sí, en el B, pero como usted dijo que no era, o sea, Pero, obligatorio hacer. ajá. Ahora ya es. Tómenlo como obligatorio. O sea, no tiene calificación, pero necesito yo tener evidencias de la primera semana. Entonces, necesito que me ayuden subiendo eso. Ya, entonces sí me puede dar habilitando para poder hacer y poder subir ese PDF. Está habilitado esto. Ya aquí en el worksheet y en la plataforma. Ya, listo, Licen, gracias. Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, igual creo que no está difícil la tarea. Que tengan Listen, un buen fin de semana. listen,